Con su venia, diputado presidente. Hoy existe un hecho evidente. Las proyecciones que presentó el Ejecutivo para el ejercicio fiscal no son sostenibles. De hecho, ninguna de las proyecciones de esta administración han sido sostenibles, aunque no sea clase de economía. La realidad está en cada uno de los habitantes de este país. La justicia es la misma, la economía mundial es volátil, la justificación es la misma, la economía mundial que es volátil. Ocurrieron fenómenos que el gobierno no supo interpretar. Eso es un gran problema para este país. Pone en evidencia que quienes se dedicaron a hacer análisis con profesionalismo, se supone, en torno a la conducción de la economía, no hicieron su trabajo correctamente. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué debe de hacerse desde ahora? Lo primero es reconocer que las cosas no han funcionado y que se requiere un cambio. El peor escenario es que el gobierno se empecine en decir que las cosas están bien. La situación a largo plazo no es mala, sino que nos digan que se debe a un entorno nuevamente volátil. Hoy tenemos una crisis de finanzas públicas que obliga a debatir alternativas. El PRD está dispuesto a trabajar y a poner en sus argumentos con honestidad sobre la mesa una demanda de gobierno que haga las cosas que necesita nuestro pueblo. Se requiere reconocer la realidad en materia de ingresos, deuda y gasto. En materia de ingresos, el problema es que los nuevos ingresos fiscales no se usaron como recursos adicionales para el desarrollo, se usaron para compensar la caída de la producción y el precio del petróleo. ¿Qué significa? Que un 35% de los ingresos proyectados no existen. Aunque eso fue un alivio, y es obvio que sin esos recursos la situación sería peor para este país. El caso es que los logros de la reforma se destinaron a mantener la inercia prevaleciente. Nuestro país no puede seguir financiando los privilegios de unos cuantos. Ya no se puede seguir en las devoluciones ni en las consolidaciones de beneficios de los grandes contribuyentes por miles de millones de pesos. Eso no puede ser tolerado. Se requiere acordar reformas que reduzcan la discrecionalidad, los beneficios fiscales para las megaempresas, las personas más ricas de este país. La situación de pobreza, desigualdad y acceso a los servicios y falta de infraestructura no se van a resolver solas. Hay que financiarlas y para eso se requiere que mejoremos y protejamos a los ricos, no. Darle el mismo trato que reciben en otras partes del mundo. El pago del ISR en México es menor al de los países de la OCDE. El cobro de las ganancias en bolsa es menor al de Estados Unidos. Y el conjunto de impuestos al patrimonio de las personas más ricas es más bajo en México. La pregunta es, ¿eso es justo para la mayoría de los mexicanos que sí pagan impuestos? Es evidente que no. Lo que debemos discutir es si en este momento de crisis es ético y justo mantener los privilegios o si ha llegado la hora de revisarlos y eliminarlos. En materia de deuda hemos llegado al límite. Nuestros requerimientos son ya de la mitad, ya no del presupuesto federal, sino del total de la riqueza de este país. En el PIB, esto significa un saldo de 7,978,000 millones de pesos. Ahora hay una carga mayor a las siguientes generaciones, y esto es totalmente irresponsable. En el 2013, el saldo era del 38.8 del PIB, en las propias cifras del gobierno. Hoy se tiene un saldo del 44.9, pero que quede claro, sobre los datos que da Hacienda en materia del presupuesto actual. Vivimos una simulación legal, porque las cifras del endeudamiento incluyen obligaciones que sin dudas son inadecuadas. Se dice que Pemex y CFE, más el FOBAPROA y los rescates carreteros y otras obligaciones de pago, son una simulación. Deroguemos esas ficciones del marco jurídico y reconozcamos el déficit es déficit. Además, tenemos un gran riesgo porque están sumiendo en enormes pasivos
sin la adecuada supervisión del Congreso. El Gobierno y la mayoría del PRI impulsaron los pasivos laborales de Pemex y CFE fueran asumidos como una deuda pública de manera que no se requiere la autorización de este Congreso. Estamos hablando de 1.474.000 millones de pesos de Pemex y 201 millones en CFE, 201.000 millones en CFE. Otro gran riesgo es que los proyectos denominados de alto impacto sean usados como justificación para obtener la autorización del Congreso a mayores niveles de endeudamiento, pero en realidad el dinero se destina a otros proyectos. Para el ejercicio 2015 se autorizó un endeudamiento que debió de usarse para proyectos como el Tren México-Querétaro, el Túnel Emisor Oriente, pero todos sabemos lo que pasó allí. El ferrocarril fue cancelado por un escándalo de corrupción y que existieron problemas de ejecución en el Túnel Emisor Oriente. En el ejercicio fiscal 2016 se autorizó un déficit de 3.5 del PIB, pero de este monto se destinó el 1% para conceptos de proyectos de alto impacto, sin que la ley de egresos o el decreto de egresos señalara de forma específica su destino. Lo que estamos señalando no es una hipótesis, es un hecho. El Gobierno ha argumentado que se requiere un mayor endeudamiento y que su destino será de proyectos de alto impacto, pero no los ha hecho como tal. Entregar una lista específica de cuáles son esos proyectos y buscar redacciones con la obtención de flexibilidad para usar el dinero en cualquier otro proyecto. Eso no puede volver a suceder. Por lo que hace al gasto, los recortes han sido un engaño, una simulación para este país. El primer engaño fue la campaña del Gobierno en la que se dijo que se centraría en el recorte del gasto corriente y que se protegería la inversión pública. Eso fue falso. ¿Por qué? El recorte se concentró en Pemex y CFE, donde se dejaron de invertir 72.000 millones de pesos, lo cual presentó un 58% del recorte del 2015. Es decir, el Gobierno simplemente dejó de un lado las cosas. Que resultaba socialmente aceptable, reducir el gasto corriente, pero hizo lo contrario, reducir el gasto de inversión. Segundo engaño, estuvo en el manejo del recorte preventivo. El 30 de enero del 2015 el Gobierno anunció un recorte de 124.000 millones de pesos, pero en realidad el resultado del ejercicio 2015 no se ajustó a ello, sino se incrementó. Busque el Gobierno autorizó, diputado Pérez. En un momento termino, diputado presidente. En el Gobierno fue autorizado por esta Cámara de Diputados el ejercicio de gasto de 4.763 millones de pesos, pero en el cierre del 2015 el ejercicio fue en pagos de 4.891 millones de pesos. Esto implica 128.000 millones de pesos adicionales. ¿Qué proponemos? El PRD pide y que se hable claro y de frente. Pedimos cosas básicas para el debate. Pedimos que se elimine la simulación jurídica sobre el endeudamiento público. Pedimos se incremente el déficit sin controles. Pedimos mayor transparencia, vigilancia en el asunto de los pasivos de Pemex y CFE. Pedimos que el déficit se destine a proyectos de alto impacto de infraestructura. En este periodo estamos solicitando que vengan las autoridades de la Secretaría de Hacienda para que de frente discutamos la reducción al presupuesto, si eso es lo que está planteando el Gobierno federal. Le pedimos debatir alternativas para solucionar la debilidad de las finanzas públicas, pero no como un fin en sí mismo. México no tiene tiempo, necesitamos rescatarlo entre todos. México requiere de recursos para financiar el desarrollo y eso es incompatible con los privilegios de la élite. No nos interesa venir a denostar. Por supuesto que somos oposición y vamos a criticar los errores, pero no queremos encasillarnos en un diálogo sordo. Queremos que el Gobierno reconozca que debemos impulsar acciones nuevas y planteamos que esa nueva ruta sea construida con acuerdos transparentes. Con ese ánimo, convocamos al Gobierno a ratificar y a dejar de lado la idea de que un simple ajuste de gasto resolverá los problemas de fondo. Es hora de que el Gobierno escuche el mensaje de la sociedad,
Es hora de enfrentar la desigualdad, acabar con los privilegios y atender a la gente que es más humilde. Este es un momento en que la política económica debe verse obligada a una reorientación. Gracias, compañeros. Gracias, diputado Pérez.